estábamos saludándoos, pero ya habéis visto que ha comenzado a grabarse la sesión. Es lo primero que quería contaros y gracias equipo, gracias Ángel, gracias Rosa, a todo el equipo de Alumni, porque estáis atentos y pendientes de todo. Se ha comenzado a grabar la sesión. Esto es importante no solamente para los que participamos activamente, sino también para todos los que asistís, porque en un momento determinado abriremos el chat y podréis formular vuestras preguntas a los asistentes, a los participantes, para que puedan responder vuestras dudas concretas, ¿no? Lo haremos en la segunda mitad de la charla para que en la primera al menos nos dé tiempo a establecer un poquito las bases, ¿no?, del debate. Gracias, como siempre, a Alumni por organizar otro encuentro más. La verdad es que el esfuerzo de Alumni Universidad de Salamanca durante todo el confinamiento, durante toda la pandemia, que estamos a punto de salir, ha sido grande por intentar adaptarse a estos tiempos, hacer un trabajo de conectar conocimiento ahora en formato digital. Creo que esta es una realidad que ha venido para quedarse y creo que en buena parte bienvenida sea, ¿no? Porque nos está permitiendo ahora conectarnos desde muchos puntos diferentes. Enseguida me van a pasar los datos desde qué lugares concretos nos estamos conectando. Gracias a los 71 asistentes que veo que estáis conectados, 8 uniéndose, llegaremos, por tanto, al inicio prácticamente a los 80 asistentes, así que espero de verdad que podamos responder a muchas de vuestras dudas, que me imagino que son muchas, y a muchas de vuestras preguntas. Gracias a toda la comunidad Alumni, que no solamente son los que están hoy conectados aquí, tan pronto como terminemos la charla de hoy, como hemos hecho en ocasiones anteriores, veréis reflejado tanto en redes sociales como, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, resúmenes de este encuentro y el vídeo íntegro. Os recuerdo que estamos hablando de una comunidad, de la comunidad Alumni, de 35.000 personas. Tenemos ese alcance no solamente en Salamanca, por supuesto que sí, en toda Castilla y León, en toda España, sino al otro lado del Atlántico también tenemos enorme seguimiento y estamos muy contentos de que así sea, y participación de un montón de alumnos, diferentes capítulos de Alumni por diferentes países latinoamericanos. Así que, en fin, esta es una comunidad abierta y estamos encantados de que ahora en digital podamos participar todos de un debate como el de hoy. Preguntas que llegarán de Salamanca, preguntas que llegarán de otras partes de España y preguntas que llegarán de todas las partes del mundo, y estamos encantados que así sea. Y yo ya no me enrollo más. Quiero presentaros tenemos un plantel estupendo en el día de hoy para intentar responder a esa cuestión, que es la de buscando la normalidad. Entiendas esta idea que hemos planteado como buscando intentar recuperar la normalidad, ¿no? Aquella normalidad con la que vivíamos, para bien y para mal, antes de que todo esto de la pandemia del coronavirus nos haya pasado por delante, ¿no? O nos haya arrastrado a esta situación. Quiero saludar en primer lugar a Rogelio González, ya lo estáis viendo aquí. Hola, Rogelio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no diré todo tu currículum porque es imposible, pero sepan ustedes que Rogelio González Sarmiento es director científico de IRSAL, catedrático y director del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, de la unidad del Consejo Genético de Cáncer Hereditario y del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. La primera pregunta, lo he hecho así muy rápido, Rogelio, es ¿qué es el IRSAL? Bueno, pues el IRSAL es un instituto acreditado que depende del Instituto de Salud Carlos III para acreditación. Entonces yo creo que quizás lo importante es que pongamos en contexto cómo se hace la investigación biomédica en España. La investigación biomédica en España se hace a través de instituciones públicas como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o como pueden ser las universidades, donde se hace fundamentalmente investigación básica. Primeramente, la investigación sanitaria tiene una parte muy importante que es el contacto con los pacientes, el aprender de los pacientes. Y el Carlos III es el instituto a nivel nacional que coordina esta investigación que tiene como finalidad el paciente, como sujeto el paciente, y que se hace alrededor de los hospitales. Entonces, desde el Carlos III se han elaborado diferentes iniciativas para intentar potenciar la investigación biomédica que no se hace en los laboratorios, sino que se hace en la cama del paciente, en los hospitales. Se han creado redes de investigación entre diferentes grupos, se han creado grupos de consorcios, y hace aproximadamente 10 años el planteamiento fue potenciemos la investigación en los hospitales generando institutos de los hospitales. Entonces, el IPSAL es el Instituto del Hospital Universitario de Salamanca y es el que en este momento coordina toda la investigación del Instituto del Hospital de Salamanca. ¿Qué peculiaridad tienen los institutos sanitarios? Que obligatoriamente tienen que tener una universidad al lado. Es decir, lo que intenta el Carlos III con los institutos es hacer una aventura conjunta entre los investigadores que estaban en la universidad y los investigadores que están en el hospital. Y la finalidad de los institutos biosanitarios es coordinar precisamente esos dos tipos de investigaciones, la del laboratorio, la del hospital,
que la investigación translacional se acelere. ¿Con qué finalidad? Pues con que aquello que se está haciendo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en las universidades llegue cuanto antes a la cabecera de los enfermos. Y en este sentido, pues eso es el IPSAL. En este momento es el Instituto del Hospital de Salamanca. Pues lo que acabas de contar, y además te agradezco el esfuerzo de síntesis, ayuda mucho a entender la importancia en estos momentos de un instituto médico como es el IPSAL, porque uno enseguida entiende esa relación entre la investigación y el propio trabajo con pacientes ahí mismo donde están, que es en el hospital, ¿no? Enseguida te haré más preguntas sobre IPSAL y nos ayudarás a entender un poco la investigación, por dónde va y qué actividades habéis llevado a cabo durante la primera parte de la pandemia, porque no podemos pensar que está superada ni mucho menos, pero quiero que me ayudes a presentar en este hilo conductor en el que vamos a intentar entender qué se está haciendo desde diferentes instituciones relacionadas con Salamanca y la Universidad de Salamanca y la investigación en el entorno de la universidad. Quiero que me ayudes a presentar a la doctora Amparo López, que aquí la vemos. Hola, Amparo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo solamente diré que es coordinadora del programa de optimización de tratamiento antibiótico de Salamanca. Lo sé porque lo estoy leyendo. Vale. Si alguien me dice algo más, el que se lo sabe mejor que yo, por eso te pedí hace un instante, Rogelio, que nos ayudes a presentar. Ayúdame a conocer un poquito más a Amparo. Bueno, pues Amparo es una especialista en medicina interna y, como sabéis, dentro de las enfermedades infecciosas, en el momento actual en nuestro país, la especialidad de enfermedades infecciosas como tal no existe. Y en la mayor parte de los hospitales están los servicios de microbiología por un lado y por otra parte las enfermedades infecciosas, el estar en la cabecera de los pacientes lo suelen hacer los especialistas en medicina interna que se subespecializan en enfermedades infecciosas. Bueno, pues Amparo es una de estas internistas que se ha sobreespecializado, más que subespecializado, en enfermedades infecciosas. Desde siempre ha trabajado en el Hospital Universitario de Salamanca y en este momento desarrolla una tarea muy importante porque ese programa de optimización de tratamientos implica el que se utilicen aquellos antibióticos que se deben utilizar en cada momento con la finalidad de evitar resistencias a los antibióticos y, por lo tanto, de que podamos ahorrar dinero al sistema sanitario y, sobre todo, que podamos que los pacientes sean tratados de manera adecuada. Pero yo creo que eso probablemente nos lo explique mejor Amparo. Pues claro que sí. Háblanos un poquito del trabajo que estáis desarrollando y relacionado, evidentemente, con la búsqueda de esa normalidad, o sea, con la búsqueda de un medicamento o algo que nos permita afrontar con garantías el COVID-19. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que, solo una pequeña parte del programa de optimización de tratamiento antibiótico. Como ha dicho el doctor Rogelio, lo que hacemos es intentar controlar y regular los tratamientos antibióticos que se dan, no solo en el hospital, sino también en atención primaria, y que la gente haga un uso correcto de estos antibióticos. Esto es muy importante para intentar evitar las resistencias bacterianas, que es algo en lo que nos estábamos dedicando mucho en la época pre-COVID, en la que llamábamos época pre-COVID. Ahora mismo con la pandemia del SARS-CoV-2, bueno, pues ha venido a parar un poco todo este tipo de programas y ha hecho que todos nosotros nos dediquemos al 100% a esta infección. Dentro de, bueno, hay múltiples líneas de investigación que hemos desarrollado en nuestro hospital, y dentro de estas líneas de investigación pues tenemos lo que son los ensayos clínicos. Es muy importante a la hora de poder tratar a los pacientes el poder disponer de ensayos clínicos en los cuales fármacos que ya sabíamos que eran eficaces para otras enfermedades, pues las hemos empezado a utilizar en esta infección. ¿Por qué como he dicho, la importancia del ensayo clínico? Pues la importancia del ensayo clínico es porque nos la va a comparar con otros fármacos y vamos a saber si verdaderamente es eficaz o no el fármaco. Entonces, bueno, si queréis os comento. Sí, mira, claro que sí, que queremos, Amparo, que profundices un poquito más, pero fíjate, voy a leer aquí parte de la documentación que el estupendo equipo aquí de Alumni me pasaba. Dice, uno de los ensayos clínicos en los que participa Amparo, dice, estudio multicéntrico fase 3 randomizado, doble ciego, para el estudio de la eficacia y seguridad de ruxolitinib en pacientes con COVID-19 asociada a síndrome de elevación de citocinas. Entonces yo al leerlo pensé, no me atrevo a elaborar ninguna pregunta. Casi mejor, leo el entrecomillado y le digo, Amparo, por favor, tradúcenos esto. ¿En qué consiste este ensayo clínico? Bueno, pues, a ver, lo primero, es un estudio
multicéntrico. Eso significa que se está desarrollando en múltiples hospitales y este es un ensayo que es a nivel mundial. O sea, no solo se hace en hospitales españoles ni europeos, y se está desarrollando también en hospitales americanos. Es un doble ciego porque significa que nosotros los investigadores no sabemos qué le estamos administrando al paciente hasta que el ensayo no se abra. Entonces, así evitamos una serie de sesgos, una serie de errores a la hora de prescribir la medicación. Entonces, por eso se randomizan, o sea, se eligen unos pacientes, van hacia la rama de tratamiento y otros hacia la rama que no tiene ese tratamiento. El rusolitinib, pues el rusolitinib es un inhibidor de una molécula que se llama JAK, que se utiliza, bueno, es un fármaco que ya se utilizaba en enfermedades hematológicas. Una enfermedad hematológica como, por ejemplo, como es la mielofibrosis. Y lo que hace es que va a inhibir todo ese proceso de inflamación que se produce en la infección por el SARS-CoV. O sea, en la COVID lo que se ha visto es que hay una primera fase, que es la fase del virus, digamos que el virus nos ataca, entra dentro de nuestras células y durante aproximadamente unos 4 o 5 días va a desarrollarse nuestras células y como que se va a multiplicar. Y luego pasamos, digamos que esa es una fase presintomática, sintomática, en la cual empiezas a tener como un proceso febril, bueno, encontrarte mal, cansado, y llega un momento en el que se desarrolla una inflamación, que es una inflamación muy grave en todo el organismo. Entonces, esa inflamación es la que al final hace que los pacientes ingresen y desarrollen una neumonía. Ahí es donde inciden este tipo de fármacos, que por eso se llama como una cascada de liberación de citoquinas, que al final es la inflamación. Y lo que estamos haciendo es intentando inhibir esa inflamación. Ese es el resumen. Vale, pues además me encanta el trabajo que has hecho de intentar explicarlo a gente como yo, ¿no? Palabra por palabra, para que entendamos en qué consiste ese ensayo clínico. Ayudadme, por cierto, ahora tanto Amparo como Rogelio a presentar a Jesús Bermejo, que está aquí con nosotros desde hace un buen rato. Tengo ya ganas de presentarle para tener la mesa puesta y empezar un poco el debate. De Jesús Bermejo, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo De estáis? Jesús Bermejo diré que forma parte del Group for Medical Research in Respiratory Infection and Sepsis en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Bueno, que participa en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, y que tengo aquí una línea sobre el proyecto relacionado con el COVID-19, que yo creo que este lo entiendo un poco más. Jesús, corrígeme si me equivoco en algo, pero vuestra intención es encontrar biomarcadores que os permitan identificar rápidamente, precozmente, aquellos pacientes con COVID-19 que van a necesitar ser ingresados en la UCI. Claro, esto, tan pronto como tengamos capacidad para hacerlo, facilitará mucho la tarea de los facultativos y de los centros hospitalarios que los van a acoger, ¿no? Para poder anticiparse con mucha antelación a las necesidades de los pacientes. Sí, bueno, de hecho, esto es una de las necesidades, yo creo, más relevantes en el contexto actual, donde las camas de UCI son tan valiosas, ¿no? En el sentido de que, obviamente, en cualquier parte del mundo estamos escasos de un recurso tan valioso como son las camas de UCI. Tenemos que elegir bien, saber qué paciente va a deteriorarse a un estado crítico. Además, hay que hacerlo cuanto antes para intentar que se beneficie de ese tratamiento crítico lo antes posible. Y en el IPSAL recibimos un proyecto canadiense casi inmediatamente, pues al mes de empezar la pandemia, multicéntrico, varios países, en España 7 hospitales, y nos lo concedieron porque precisamente se buscaba identificar estos marcadores que nos pueden precozmente decir qué paciente va a evolucionar mal, ¿no? Hay algunos de estos marcadores que son muy fáciles de encontrar porque los tenemos en la propia analítica del paciente de rutina, como es la linfopenia, es decir, los linfocitos bajos, pero hay otros marcadores que son un poco más sofisticados y que, pues, desde nuestro grupo queremos ayudar a identificar, ¿no? Entonces, en resumen, son moléculas que están en el plasma del paciente, que si nosotros las cuantificamos, además utilizando tecnologías rápidas, puedan informar al médico que está en la puerta de urgencias de, ojo, este señor o esta señora va a evolucionar mal y no la podemos mandar a su casa. Más o menos sería ese el fundamento del proyecto.
Súper interesante, muy interesante. O sea, me parece, ¿no?, que sería un avance importante con respecto a lo que hemos vivido, sobre todo inicialmente, ¿no?, en las primeras semanas en las que estábamos todos tan despistados. Rogelio, decías una cosa al principio del todo que si queréis, bueno, ya tenemos la mesa puesta, ¿eh? Ya está aquí Jesús, Amparo, Rogelio, sois los que sabéis, con lo cual podemos llevar el debate un poco hacia donde queráis, pero yo tengo una pregunta así general que haceros, ¿no? Y seguro que se la están planteando aquí algunos de los 83 asistentes que veo ya que están en este momento con nosotros. ¿En qué momento diríais que estamos de la investigación relacionada con el COVID? No solamente en tratamientos, en medicamentos, sino en la búsqueda de la tan ansiada vacuna. No sé si os atrevéis, Rogelio, a establecer un diagnóstico de cómo creéis de cerca que estamos de esa normalidad de la que hablamos. A ver, yo te diría que no vamos a recuperar la normalidad porque el SARS-CoV-2 no se va a ir. Lo mismo que no se ha ido el SARS-CoV-1 ni se ha ido el MERS. Se consigue reducir el número de individuos que se infectan, se consigue controlar la infectividad y el contagio entre las personas, pero ha venido para quedarse. O sea que lo primero que tenemos que pensar es que la normalidad consiste en aprender a convivir con el virus que ha aparecido a finales del año pasado en el mundo. Lo mismo que cuando aparece el VIH. Cuando aparece el VIH lo que hemos aprendido es a convivir con el VIH. Y de hecho el VIH, el SIDA, el virus que produce el SIDA, no se cura, pero los pacientes ya no se mueren. Algo parecido, como ocurre con todas las enfermedades, lo mismo ocurre con la tuberculosis. La tuberculosis sigue ahí. Los pacientes se siguen infectando por Mycobacterium tuberculosis. Lo que pasa es que hemos encontrado la manera de controlar la infección y aunque haya contagios podemos tratarlos y curarlos. Por lo tanto, la nueva normalidad es la misma normalidad que ha ocurrido en el mundo pues cuando había peste, cuando había tuberculosis y cuando había VIH. Por lo tanto, yo creo que hay que contextualizar porque lo que nos está pasando es algo que lleva pasando a la especie humana desde el comienzo y que seguirá pasándonos. Cuando hayamos controlado el SARS-CoV-2, pues vendrá el nuevo virus de la gripe, el H5N7, y nos producirá otra pandemia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener consciente es que los médicos y los investigadores sabemos que esto existió antes, que podía existir y que va a existir después. Entonces, la normalidad consiste en que tenemos que educar a la población para que se adopten medidas que cuando aparezca el siguiente virus mutado de la familia que sea, podamos de alguna manera controlarlo de manera rápida, que es lo que pasó con el coronavirus del SARS-CoV-1 y con el MERS, y que no ocurra lo que ha ocurrido esta vez, que ha sido una diseminación a nivel mundial con unas características clínicas que no hemos podido controlar de entrada y que por lo tanto es lo que ha producido esta desorientación. Yo cuando comparo los primeros días de la pandemia a nivel del Hospital de Salamanca y lo comparo en los últimos días, pues yo espero que tanto Amparo como Jesús estén de acuerdo conmigo que lo que hemos hecho es aprender muchísimo. Estoy de acuerdo con Jesús en que nos falta mucho por conocer, pero en estos 3 meses hemos aprendido lo que a lo mejor en otras condiciones nos hubiese llevado años. Es decir, el SIDA nos llevó años, en el SARS-CoV-2 nos ha llevado 3 meses a aprender una gran cantidad de cosas. Pero bueno, dejo a Jesús y a Amparo que den también su opinión. Pues no sé quién de los dos quiere empezar, porque los dos estáis ahí sobre el terreno. Por ejemplo, Amparo, nos decías hace un momento, nos hablabas de ese ensayo clínico que te has dejado muchas cosas todavía por contarnos, pero retomando un poco el hilo de la pregunta que yo hacía sobre, bueno, cómo de lejos creéis que estamos en pues, intentar encontrar un medicamento más o menos eficaz o una vacuna. En ese trabajo que estáis haciendo, en ese ensayo clínico, yo tengo varias preguntas. ¿Cuánto tiempo va a durar el ensayo? ¿Cuántos pacientes habéis reclutado en la idea de lo que habéis aprendido en estos meses? Y ahora que llega el verano, si creéis que vais a poder continuar con el ensayo y en verano, y aquí toco madera, parece que habrá muchos menos pacientes. Bueno, lo mismo que decía Rogelio, estoy totalmente de acuerdo en que esto ha venido para quedarse y que vamos a tener que ir aprendiendo mucho más. Estamos muy al principio también de saber de la enfermedad y de los fármacos. Con estos ensayos clínicos que hemos empezado, que bueno, este es uno de ellos, pero es verdad que en el Hospital Clínico de Salamanca tenemos muchos, como el del Remdesivir, hemos participado también, en otros inhibidores de la interleucina 6, por lo menos estamos en unos 7 ensayos clínicos con diferentes fármacos. Entonces, tenemos que continuar aprendiendo y por eso hemos querido incluirnos dentro de los ensayos clínicos. Los pacientes que hemos reclutado hasta ahora, pues en este ensayo clínico llevamos 4 pacientes reclutados, porque es verdad que los ensayos vinieron un poco tarde, porque montar un ensayo es muy difícil.
sea, tiene que haber muchas autorizaciones por parte de la Agencia Española del Medicamento, hay mucha gente implicada, entonces esto empezó en el mes de marzo y nosotros ya a finales de abril empezábamos con el ensayo, o sea, pocos ensayos se han montado en tan poquito tiempo a nivel mundial, entonces, bueno, pues son pocos los pacientes que nosotros llevamos reclutados, pero si consideramos que es multicéntrico, pues bueno, colaborando el resto de los hospitales, claro, y dependiendo también, por ejemplo, el que sea en Estados Unidos se inició a la par y en Estados Unidos todavía están en un pico de pandemia muy alto, y entonces pues ahí estamos reclutando más, igual que en países de Sudamérica, que también están. Pues los iremos teniendo poco a poco. Bueno, pues lo que comentábamos es que estos probablemente se paren ahora en el verano, ojalá se puedan parar y no tengamos pacientes a los que reclutar, pero son ensayos que están en julio y que probablemente habrá enmiendas al ensayo y se ampliarán previsiblemente. Depende de si lo hacemos en la aula o no, claro. Amparo, tenemos una conexión un pelín inestable y a veces se te corta un pelín. No sé si... bueno, no sé qué puedes hacer, porque en realidad como no... ¿Me oís ahora? Sí, ahora te escuchamos. Como no te enchufes ahí directamente por cable al router, no sé si podrás mejorar la conexión. Pero bueno, creo que si no se te corta, creo que te entendemos bien. Estabas, creo que a punto de acabar una reflexión, vale. Sí. Sí, no, bueno, pues eso, que es lo que comentaba es que estos ensayos clínicos estaban previstos para terminar aproximadamente en julio, con el ritmo que llevábamos de pacientes en marzo y en abril, pero ahora mismo pues tendrán que continuar y esa es la previsión, que continúen por si hay una segunda ola a partir de septiembre-octubre. Que bueno, que como no sabemos tampoco cómo se comporta, tampoco sabemos muy bien. Pues ya lo has mencionado tú, iba a decir, bueno, ya salió el gran, yo creo que uno de los grandes temas llegados al punto en el que estamos ahora, ¿no? Hemos pasado todos muchísimo, ha sido durísimo, ha sido muy duro, la cantidad de afectados, de fallecidos, en fin, a todos los niveles. Y ahora parece que tenemos un periodo de tregua, a partir del domingo, del lunes acaba este estado de alarma. Claro, la gran pregunta es la segunda ola. Jesús, no sé si nos atrevemos, yo creo que no nos atrevemos a decir qué va a pasar con la segunda ola, pero sí tengo claro que vosotros vais a seguir trabajando para que ocurra lo que ocurra, pues estar preparados para esa segunda ola en el caso de que llegue. ¿Cómo creéis que tenemos que llegar a esa segunda ola? En el caso, ojalá que no sea así, pero en el caso de que se produzca. Bien, pues primero analizando la primera ola. Entonces, yo creo que ahora es el momento de analizar. Date cuenta que en estos meses hemos estado todos corriendo detrás del virus. La cuestión es que ha sido muy duro hacer investigación en este escenario y esa investigación en la fase inicial se ha limitado, entre comillas, a montar un dispositivo para recoger datos clínicos, muestras de pacientes, en paralelo a que estos pacientes tengan que recibir su asistencia sanitaria correspondiente. Es decir, la gran suerte que tenemos en España es de contar con un sistema de salud que bueno, pues cuenta con profesionales que son capaces de sacar tiempo, aparte de atender a los pacientes pues en un escenario realmente complicado, pues decir, bueno, voy a sacar muestras porque sé que esto va a ayudar después, ¿no? Bueno, esas muestras ahora, efectivamente, esperemos que ayuden en lo que pueda acontecer en el futuro, pero ahora es el momento de la investigación. Es decir, hubo un pico pandémico, la asistencia en ese momento era lo prioritario. Ahora hemos acumulado información, hemos acumulado muestras y las estamos analizando y ahora es nuestro pico, ¿no? El pico de la investigación porque realmente no os podéis imaginar lo atareados que estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar lo que ha pasado. Conseguir entender mejor la biología de la enfermedad. Creo que eso cada vez más lo estamos entendiendo, pues gracias a todos los esfuerzos de los investigadores a nivel internacional. Y bueno, pues saber qué rutas fisiológicas están alteradas, por qué alguien se pone enfermo, por qué una persona, cuando este virus, lo normal es que produzca una enfermedad absolutamente banal, en algunas personas te lleva a la UBI e incluso te mata, ¿no?
Bueno, hay factores del propio paciente que no entendemos todavía bien, pero hay algunas pistas. A mí me gusta mucho la epidemiología y la epidemiología te informa de que la gente, mayoritariamente los que están falleciendo de esta enfermedad, son gente mayor, que tiene comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Bien, tenemos que preguntarnos por qué esas comorbilidades pueden conllevar que tú termines en la UBI. Nosotros tenemos una línea de trabajo en la cual pensamos que esas enfermedades crónicas producen alteraciones en el endotelio y eso induce un riesgo aumentado de pues que termines en la UBI si te infectas por COVID. Bien, pues lógicamente podemos mirar si los marcadores de daño endotelial pueden ayudar a predecir quién va a terminar en la UBI. Bueno, pues eso lo estamos haciendo ahora mismo. En breve publicaremos resultados al respecto. Pero también todo el mundo pues habla ahora de citoquinas y de... Yo soy inmunólogo y estoy fascinado por presentadoras pues de la televisión hablando de citoquinas, que es fantástico, pero creo que en este momento hay que poner un poco de orden en las citoquinas, porque unas son inflamatorias y otras son inmunosupresoras. Entonces, todo lo que está alterado en la inmunidad del paciente COVID no es inflamación solo, sino que no se nos olvide que estos pacientes tienen una linfopenia profunda, sobre todo los que están en la UBI, y que eso probablemente no es una buena noticia para una persona que tiene una infección vírica. Pues bueno, tenemos que entender cuál es el papel de la inmunosupresión aquí. Por supuesto, pues se ha hablado antes, la inflamación claro que es importante, pero ¿qué inflamación? ¿Qué mediadores están produciendo inflamación? Si combinamos estas ideas bueno, pues por un lado vamos a tener marcadores de gravedad, pero también rutas o sea, pistas para identificar los mejores tratamientos. Entonces, hay mucho que hacer, no me quiero extender, pero ahora estamos dedicando mucho tiempo a entender lo que ha pasado, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a planificar el futuro. Esta reflexión que tú haces es que se parece a tantas otras que hemos vivido, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla en otro orden de cosas, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Es decir, es que es la pura sensatez, ¿no? Para estar preparados para el futuro, lo primero que tenemos que hacer es analizar bien y conocer qué hemos vivido hasta ahora. Y decías un montón de cosas interesantes, pero Jesús, me voy a quedar con un titular porque decías, es el momento de la investigación. Y ese titular es de los que me apunto aquí y subrayo bien fuerte, ¿no? Es el momento, el gran momento de la investigación. Y Rogelio, lo uno al trabajo que desde IBSAL estáis haciendo. Y mira, pregunto a quien corresponda, no sé quién nos estará viendo ahora o quién nos podrá ver más adelante, pero como está claro que es el momento de la investigación y que esto lo hemos entendido ya todos, en otro momento quizá no todo el mundo lo entendía y quienes tenían que aportar la financiación adecuada para que así fuera, probablemente tampoco, pero creo que ahora ya no hay duda de que es el momento de la investigación. Así que pues yo me atrevo a deciros, a preguntaros qué necesitáis, porque está claro que todos necesitamos que vosotros tengáis éxito en vuestro trabajo. Así que, Rogelio, a quien nos pueda estar escuchando, ¿qué os hace falta para esa investigación de la que hablaba hace un momento Jesús? Yo lo primero que te comentaría es que los investigadores españoles somos capaces de sacar oro de donde no lo hay, en general, en toda España. Pero está claro que para investigar una cosa fundamental es tener los medios y los recursos. Y no debemos de olvidar que España es uno de los países europeos que menos dedica de los impuestos de los españoles a la investigación. Por lo tanto, lo que siempre decimos los investigadores, una de las cosas que necesitamos es recursos de infraestructura y de recursos económicos para poder seguir investigando. O sea, por lo tanto, eso es el no va más. Y luego también necesitamos que los investigadores estén motivados. Y tenemos un sistema de investigación en nuestro país que cada vez está desmotivando más a las personas jóvenes e incluso desmotivando a los que ya llevamos tiempo en este campo. Tenemos a Jesús Bermejo con nosotros y Jesús Bermejo es un investigador que está estabilizado por la Junta de Castilla y León, pero que no pertenece realmente a un sistema estabilizado de investigación. Es decir, Jesús Bermejo, si pasado mañana la Consejería de Sanidad decide suspender una subvención que envía al IBSAL, Jesús Bermejo se queda en la calle. Por lo tanto, yo creo que hay dos aspectos muy importantes en la investigación en este país. Por una parte, los recursos económicos, pero otra parte no debemos de olvidar que aunque tengamos recursos económicos y no tenemos personas que se dediquen a la investigación, si no tenemos recambio a los investigadores que ya estamos, ya podemos tener recursos económicos que no vamos a progresar. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho a nuestros investigadores jóvenes, tenemos que tener a los investigadores que están fuera también,
Y no tenemos que, a veces parece que nos centramos en dinero, dinero, dinero y que los investigadores solo pedimos dinero, que sí, que lo necesitamos, pero necesitamos reponer el tejido de investigadores, necesitamos un sistema que estabilice a los investigadores, necesitamos ilusionar a los jóvenes para que se dediquen a la investigación. Y eso a veces nos falta. Por lo tanto, a lo mejor esta crisis nos debe de servir para aumentar los recursos económicos y para buscar sistemas que estimulen a los jóvenes a dedicarse a la investigación en nuestro país. Financiación, motivación y un sistema que posibilite ambas cosas y que las potencie. Pues también me quedo con ese titular. Bien interesante lo que nos decía Rogelio. Y Amparo, tú, en esas investigaciones, en esos ensayos clínicos sobre el terreno de los que nos hablabas antes, y en esos trabajos que continúan y que ojalá no tengáis, como decía hasta hace un momento, pacientes suficientes para continuar este verano, porque será una fantástica noticia, pero que continuaréis trabajando y analizando y buscando datos y encontrando la manera de llegar lo antes posible a algún tratamiento eficaz. Desde tu posición, ¿qué necesitáis? ¿Qué os hace falta para acelerar ese proceso del que estamos todos expectantes? Que todos necesitamos que encontréis una solución lo antes posible, ojalá sea 100% satisfactoria. ¿Qué hace falta? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con Rogelio. Una de las cosas es que nosotros lo que estamos haciendo es una investigación clínica, aparte de que estamos trabajando en la parte asistencial de los pacientes, además pues nos dedicamos a esta investigación. Entonces, pues muchas veces pues caes en la falta de motivación por parte bueno, pues en general de todo el mundo, porque es muy difícil estar trabajando tus 8 horas de trabajo, luego llegar a casa, ponerte a investigar, estar reclutando durante ese momento pacientes, o sea, dedicar todo el tiempo que se necesita a la investigación. Necesitamos un poquito más de motivación, lo que dice Rogelio, ya no todo es el dinero, que es verdad que se necesita, sobre todo porque hay gente que tiene que estar ayudándonos a recoger los datos, a colaborar con los laboratorios, con las empresas para poder suministrar todos esos datos, pero bueno, pues no sé, necesitamos eso también, un poco de motivación, un poco que cuenten con nosotros y que a veces es necesario también a liberar un poco de esa carga asistencial a la gente que pueda realizar investigaciones clínicas, que yo creo que es algo que falta un poco en nuestro sistema. Absolutamente entendido. Bueno, os voy a decir varias cosas, varios datos que tengo por aquí sobre el encuentro de hoy, de este que se está produciendo en este momento. Os decía que se han conectado desde lugares muy diferentes. Pues mirad, se han conectado antes desde Salamanca, veo gente por aquí conectada desde Madrid, desde Zamora, desde Alicante, desde Valladolid, también desde Palencia, también desde Argentina, Panamá y recientemente se ha conectado también gente desde Ámsterdam. Esta es la magia de estos encuentros digitales, ¿no? Y esa parte de la nueva normalidad, expresión que no me gusta mucho, pero bueno, que empleo, es la parte que sí me gusta de lo que ha venido, ¿no? Esta de conectar conocimiento y hacerlo de esta manera, ¿no? En el entorno y gracias a la Universidad de Salamanca y Alumni, nos estamos conectando desde lugares muy diferentes, ¿no? Abrimos desde este momento chat para que podáis también vosotros formular vuestras preguntas por escrito mientras continuamos con esta conversación. Iré leyendo algunas de vuestras preguntas al hilo de la conversación y probablemente enriquezcan el debate. Rogelio, sobre IPSAL, ¿qué actividades concretas nos puedes contar que hayáis hecho que hayáis llevado a cabo durante la pandemia? Bueno, pues como tú sabes, durante la pandemia los institutos de investigación hemos tenido que de alguna manera cortar líneas de investigación que no tenían que ver con la infección por SARS-CoV-2, lo cual quizás una de las cosas más importantes, que te voy a empezar contestando a lo más importante que tenemos ahora, que es retomar la investigación de otras enfermedades que nos hemos olvidado estos 3 meses, que están ahí y que siguen matando gente. Porque durante la pandemia lo que desde el IPSAL hemos intentado es no hacer ruido. Hemos dejado a los profesionales del hospital en las primeras etapas de la pandemia que trabajasen de manera libre, no presionar, no hacer ruido. En el momento en el que se planteó que se podían hacer PCRs para diagnóstico, lo que ha hecho el IPSAL es consensuar con la Universidad de Salamanca y dejar a la Universidad de Salamanca el liderazgo en todo el desarrollo de los protocolos de realización de PCRs, y en el momento en el que se empezaron a hacer ensayos clínicos, pues lo que ha hecho el IPSAL es fundamentalmente volcarse en facilitar a los compañeros que estaban en primera línea en el hospital tratando a los pacientes que se incorporasen
a los ensayos clínicos. En este sentido, he de decir que en Salamanca tenemos la ventaja de que hay un servicio muy potente de ensayos clínicos, con muy buenas relaciones con las empresas, como es el servicio de hematología, que nos ha facilitado enormemente el que el IPSAL haya sido, el Hospital Universitario de Salamanca, haya sido uno de los hospitales a nivel nacional que ha participado en un elevado número de ensayos clínicos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es simplificarles la vida lo más que hemos podido a los médicos que estaban en primera línea, ayudarles a incorporarse a ensayos clínicos porque consideramos que es fundamental en este momento encontrar alternativas terapéuticas a los pacientes y en este momento de salida lo que estamos haciendo es intentando recuperar la normalidad en otro tipo de enfermedades que nos preocupan mucho y que siguen estando ahí y que hay que volver a recuperar el tono de la investigación en nuestro país, no solamente en COVID, sino en todas las enfermedades. Aparte de eso, y como ha dicho Jesús, pues indudablemente hemos intentado ayudar a los investigadores que no estaban al pie de los pacientes, pues a que presentasen proyectos de investigación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel europeo. Y Jesús es un ejemplo de cómo a nivel internacional pues se pueden conseguir proyectos desde Castilla y León y desde Salamanca de gran importancia. Y yo creo que básicamente lo que hemos sido es el centrocampista que ha intentado repartir juego para que los delanteros, representados aquí por Amparo y por Jesús, puedan meter goles. Vale, o sea que estamos aquí con el Iniesta de la investigación, que en Salamanca, y con los dos goleadores. Ya no me atrevo a poner nombre, no se me vaya a mosquear nadie, pero vamos, con los dos goleadores del equipo de investigación. Perdóname, Jesús, que te he cortado, pero déjame que recuerde que podéis formular vuestras preguntas desde el chat. Está llegando alguna, enseguida se la formulo a los expertos. Adelante, Jesús. No, bueno, yo doy fe que el IPSAL es un facilitador de la investigación. Yo llevo poco más de un año trabajando con el IPSAL. He trabajado en muchos otros sitios antes y he de decir que la experiencia es fantástica en el sentido de que facilita realmente tu trabajo, ¿no? E incluso en este contexto tan difícil, el IPSAL ha permanecido abierto y a los que estábamos intentando mover fondos y conseguir recursos para investigar, bueno, las facilidades han sido absolutas, ¿no? Obviamente esto es un trabajo en equipo, por muchas ganas que tú tengas de investigar, si no tienes un apoyo estructural de alguien, pues no vas a hacer nada. Y en este sentido doy fe que, a pesar de mi corta experiencia con el IPSAL de un año, que es inmejorable, ¿no? Entonces, bueno, agradecer también este esfuerzo de gente que desde el personal administrativo, gestión de proyectos, etcétera, pues claramente pues, hace que nosotros podamos pues investigar en COVID en este caso, ¿no? Voy a formular preguntas que están ya llegando a nuestro chat. Os recuerdo a todos que bueno, lo que nos congrega aquí, evidentemente, es algo que afecta y mucho a la sociedad de Salamanca, salmantina, pero que en realidad es un problema mundial y tenemos que tener esa perspectiva global, ¿no? Antes nos contaban, por cierto, tanto Jesús como Amparo, esas investigaciones multicentro que conectan, pues eso, diferentes partes del mundo y diferentes centros precisamente para conectar conocimiento y entre todos llegar a soluciones lo antes posible. Digo esto al hilo de la pregunta que formula José Luis Blanco, que hay una parte en la que me llama mucho la atención porque pregunta José Luis. Dice, ¿ha llegado ya el momento de pedir a la sociedad salmantina? Dice él, bueno, yo lo haría extensivo, claramente la creación de un fondo con 25 millones de euros aportados por ciudadanos, empresas, fundaciones, instituciones para destinarlos a la investigación científica fijando población joven. Pues no sé qué opináis. En todo caso, me llama la atención lo de que él ha establecido la cuantía, ¿no? Un fondo de 25 millones, no de 35 ni 42, 25. Hombre, lo primero que hay que agradecerle es el interés que tiene. Yo creo que esto tiene que ser las instituciones nacionales y regionales, las que no las locales de Salamanca realmente, las que tienen que apostar decididamente por crear sistemas de fijación de investigadores jóvenes y de promoción. Indudablemente, aquí hemos de decir, y aquí hay que decirlo, el Ayuntamiento de Salamanca de manera activa tiene programas de intentar fidelizar jóvenes investigadores y eso es algo que es un plus que tenemos en Salamanca. Yo creo que Salamanca, entre la universidad, el ayuntamiento y la Diputación, que también participa a su manera, estamos muy concienciados de que hay que hacer investigación. El poner una cantidad a la investigación, tanto en recursos como en personal, yo creo que es muy difícil. Pero sí que es cierto que hay que crear los sistemas y que bueno, yo espero que
problemas como el que estamos sufriendo en este momento y que la sociedad está concienciando de la importancia, como decía Jesús, ahora tenemos que investigar para que cuando venga la siguiente oleada estemos preparados para que no nos dé tan fuerte, para que nos dé más débil, ¿no? Pues yo creo que es el momento de que la sociedad se conciencie que la investigación de I+D+I es imprescindible si queremos que España salga del furgón de cola de Europa y pasemos a ser una nación respetada dentro de Europa. No sé si quieres añadir algo, Amparo, Jesús, o formulamos más preguntas. Aquí ya hay unas cuantas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Rita. Dime, Amparo, dime. No, que sí, estoy totalmente de acuerdo con Rogelio que tiene que ir hacia eso, hacia una colaboración, sobre todo de los gobiernos centrales, que son los que se tienen que poner a ello. Sí, tienes las preguntas que contestemos. Venga, vamos con Rita, que dice, al hilo de la normalidad a la que hablábamos, ¿no? Esto que contabais de que nos tenemos que acostumbrar a vivir de otra manera. Ella dice, buenas tardes, vivir con 24 horas al día, con mascarilla y más en verano, pues parece difícil y molesto. Podríamos tener más limitados los momentos de mayor riesgo de contagio y limitar esas medidas a momentos más concretos para hacer una vida segura pero más normal. Es una propuesta que hace Rita, ¿qué os parece? ¿No? En lugar de 24 horas al día mascarillas, pues tener un poquito más limitado el acceso a algunos momentos o lugares, podríamos denominar peligrosos. ¿Cómo lo veis, Bueno, Jesús? Sí. No, dale, Amparo. Bueno, yo... Sí, adelante, Amparo. Tenemos un pequeño decalaje que hace que el teléfono estropeado encuentre su momento propicio. Amparo primero, Jesús después, perdonadme. Bueno, a ver, en principio las mascarillas tienen que ponerse cuando no puedas mantener la distancia de seguridad con otra persona. O sea, quiero decir, no tienes por qué estar todo el día con una mascarilla si tú estás solo en tu habitación no tienes que llevar la mascarilla. Si estás por la calle caminando y no te cruzas en ese momento con nadie, no tienes que llevar mascarilla. Solo hay que ponérsela cuando no puedas mantener la distancia de seguridad que se establece entre 1,5 metros y 2 metros con una persona. Y luego, fundamental en los espacios cerrados. Ya bueno, pues hay como unas normas emitidas por los CDCs americanos en los cuales dicen exactamente cómo se produce el contagio y dan una serie de normas para establecer. Entonces, el contagio fundamentalmente se establece en sitios no ventilados, en espacios cerrados, cuando la gente no lleva mascarilla, sino guarda los espacios, la distancia de seguridad. Por tanto, no hace falta llevar la mascarilla 24 horas. Jesús. Bueno, 100% de acuerdo. Quizá hay un escenario en el que nos es a todos más difícil llevar mascarillas, pero que sigue siendo necesario, que son los contactos entre familiares, porque claro, ¿qué ocurre estos días? Que tú llegas a la casa de tus primos o de tus, yo qué sé, padres o hermanos y obviamente que sean familiares no quiere decir que bueno, pues que uno pueda tener o ser portador de la infección. Ahí tenemos que extremar también ciertas medidas, ¿no? Incluso yo quiero llamar la atención en esto, ¿no? De que, bueno, llegamos a la casa de la familia, pues también hay que tener en cuenta que es como dice Amparo, un espacio cerrado y que ahí también hay que extremar las medidas de precaución y llevar mascarilla, ¿no? En otros contextos, espacios abiertos, pues cuando puedas guardar distancias, pues como se ha dicho ya, de más de 2 metros con una persona, pues no sería tan necesario. Pero desgraciadamente nos vamos a tener que acostumbrar a la mascarilla, como por otra parte los asiáticos llevan tiempo. Entonces, esto es sorprendente en Europa. Nos reíamos de los países, mírales, ¿no? En verano con mascarilla, tal. Bueno, pues será por algo, ¿no? Porque allí han tenido de una manera más continuada pues ciertos brotes epidémicos de virus emergentes y, bueno, pues tienen respeto a este tipo de patógenos. Así que habrá que imitarles un poco más. Bueno, al hilo de esto que estáis contando precisamente, hablábamos, creo que al principio, creo que a micrófono cerrado, pero en todo caso, estamos todavía fuera del debate. Me contaba Rogelio algo que a mí me ha hecho reflexionar así a bote pronto, que es, bueno, es que algunas cosas quizá pues, tenemos que haber planteado antes por qué no las hicimos. Relacionado con esto que contaba Jesús, el uso de mascarilla, por ejemplo, cuando vamos a una residencia a visitar a nuestros mayores, no por el contagio del coronavirus, sino por una gripe común que ocasiona cada año muchas muertes, ¿no? Y esto es algo que ahora visto con la perspectiva actual, pues no es tan extraño, ¿no? Que tomamos esta precaución
pues cada vez que vamos a visitar, por ejemplo, a nuestros mayores a una residencia. Rogelio. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Es decir, no debemos de olvidar que antes de que saliese la pandemia de SARS-CoV-2, había una epidemia de gripe con mortalidad en personas mayores y todos los inviernos hay epidemias de gripe que saturan las urgencias de los hospitales y personas mayores que mueren de gripe. Y la medida de prevención probablemente pues sea eso. Primero, como también decía Jesús al micrófono cerrado, el que hay que concienciar a la población para que se vacune. Los profesionales sanitarios, yo cuando veo que el 30% del hospital solo se vacuna, pues me parece que es una falta de educación incluso dentro de los profesionales sanitarios. Es decir, una manera de evitar esas epidemias invernales es el vacunarse. No para que tú no te infectes, sino para no infectar a las personas de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con el COVID? O sea, con el COVID nos vamos a vacunar teniendo en cuenta que la mayor parte de los infectados de COVID son asintomáticos. Pero nos vamos a vacunar para evitar que esos que no han sido asintomáticos y que han caído por el camino, los que están detrás no caigan. Por lo tanto, la reflexión que yo hago es que probablemente antes teníamos que haber tenido conciencia de que en determinadas épocas del año, por ejemplo en el invierno, en determinadas instituciones, por ejemplo las residencias de mayores, pues a lo mejor debíamos de haber empezado ya a tener conciencia de que hay que vacunarse para ir a ver a una persona mayor o por lo menos hay que llevar una mascarilla para evitar el contagio a través de aerosoles, porque no olvidemos que la gripe se contagia, hasta lo que sabemos por ahora, por aerosoles también. Y la gripe tiene mortalidad en personas mayores. Uy, qué bien traído lo que acabas de decir, porque Iván, no me olvido Ángel de tu pregunta, pero me voy a la de Iván, porque dice, al hilo de la pregunta anterior y con los datos disponibles, ¿es probable o improbable que la propagación por aerosoles, por esas partículas finas que quedan flotando en el aire? ¿Qué Yo creo que sabemos? Amparo es la más Amparo. conveniente para contestar a esta. Bueno, pues sí, en principio sí que parece que puede haber propagación por aerosoles, o sea que es algo que nosotros hemos tenido también hemos tenido que tener mucho cuidado en el hospital, porque a los pacientes en el momento que les ponemos oxígeno o que ponemos otro tipo de sistemas de ventilación no invasiva, como pueden ser los sistemas de alto flujo, eso genera una cantidad de partículas aerosolizadas muy importante, que es uno de los pocos que había que evitar para el contagio del personal sanitario. Entonces, pues sí, probablemente hay contagio a través de aerosoles, vamos, fijo, siendo afectación de vía respiratoria, sí. Vale, y no sé si relacionado con esto, yo creo que sí. ¿Dónde se propaga el contagio con mayor facilidad? ¿En espacios cerrados? Pregunta Ángel. Pues sí, ¿no? Espacios cerrados sin renovar el aire, ¿no? Que es algo que nos recomiendan. Sin ventilación. Sin ventilación. Sí, lo más importante, claro, lo más importante es tener los espacios bien ventilados, a ser posible de forma natural. Bueno, eso es para todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Y si no puede ser de esa forma, bueno, pues con sistemas de ventilación especiales. Y en los sitios cerrados es donde hay que tener más cuidado, sobre todo cuando las condiciones ambientales, cuando hay determinadas condiciones de temperatura, de calor, entonces estamos también muy cerca, es difícil mantener las distancias. Es mucho menor la transmisión por superficies. Bueno, nosotros todos los que nos dedicamos a esto ya ahora lo han dicho, pero bueno, como que ya lo podíamos intuir un poquito. Pero la propagación a través de superficies o de contacto directo es difícil. Es fundamentalmente persona a persona. Esto que dices, Amaro, es muy importante porque recuerdo que inicialmente, en los primeros momentos, en los primeros días, creyó una crisis colectiva, mira, la tengo aquí, yo tengo uno en cada mesa. Que está bien, la profilaxis es imprescindible, sobre todo cuando no conocemos, ¿no? Lavarse las manos permanentemente, higiene y cuidado con lo que tocábamos, ¿no? Incluso cuando íbamos a hacer la compra, higienizar, limpiar cada producto antes de meterlo en la despensa. Bueno, pues ahora parece que, aunque todo eso es verdad, es decir, que existe posibilidad de contagio, el mayor riesgo está en el contacto por aire, claro, por cercanía, pero por aire. Sí. A ver, es que hay dos cosas que son diferentes. O sea, nosotros necesitamos una limpieza de manos que es importantísima porque todas las enfermedades que se transmiten por gotas tienen bueno, una transmisión muy directa a través de las manos. Continuamente nos estamos tocando. Entonces, si yo me toco la cara, me toco las secreciones respiratorias mías, me limpio los ojos, si luego eso
lo traslado, por ejemplo, en los niños, que es donde es el contagio más directo, que chupan un bolígrafo y se lo dan al otro niño que chupa también el bolígrafo. Entonces, esa transmisión a través de las manos o de tocarse, esa transmisión sí que existe. Y por tanto es importantísimo el lavado de manos porque se ha visto que llega a prevenir hasta, bueno, más de un 20% de la transmisión por gotas en enfermedades como es la gripe y por tanto en esta. Pero lo que no se ha visto es el que quede en superficies, como por ejemplo en el teclado de un ordenador, en un tomate en el Mercadona. O sea, ese tipo de transmisión es la que parece ser que no es tanta, que la hay, pero no es tanta como el estar con una persona de forma cercana o toser encima. Súper importante lo que nos estás contando, Amparo, porque aclara, yo creo que nos aclara un montón de dudas y esta parte de preguntas-respuestas creo que está siendo muy útil porque además están animando a nuestros espectadores, como decía antes, de todas las partes del mundo a hacer preguntas. Una relacionada con la edad. Hemos visto que hay algún tipo de incidencia, no sé quién me puede responder, pero primera pregunta, es verdad, pregunta Cristina, ¿es verdad que afecta menos a los niños? Si eso podría cambiar. Y relacionada con eso, pues pregunta María José, o María José dice, ¿es cierto que entre 50 y 60 años el riesgo de muerte es mayor? Hemos visto que hay una incidencia, evidentemente, en edades avanzadas, claramente con la mortalidad, pero yo no sé si María José establece esa horquilla de 50-60 por alguna razón en particular. Eh, Sí, Jesús. Sí, digo un par de cosas al respecto a lo de los niños. Esto es muy interesante. Hombre, claramente sabemos que el nivel de gravedad en los niños o la frecuencia de enfermos graves en los niños es muchísimo menor, independientemente de que haya casos aislados puntuales. Pero la epidemiología, una vez más, nos da aquí muchas respuestas. La mayoría de los pacientes que tienen una infección grave, digo la mayoría, no todos, pero la gran mayoría tienen pues, más de 60 años y los que se mueren tienen más de 70. Bueno, ¿qué les pasa a esta gente? Pues lo que os he dicho antes, pues muchos tienen enfermedades crónicas. De hecho, en la propia edad puede empeorar la respuesta inmunológica. Es decir, cuando tú eres más mayor, montar una respuesta inmunológica nueva frente a un patógeno que además no tenemos experiencia con él desde el punto de vista, pues eso, de inmunológico, pues es más difícil. Entonces, la edad aquí puede ser importante y las patologías crónicas también, porque pueden empeorar nuestra respuesta. Aparte del tema endotelial, que sé que Amparo estáis trabajando con un fármaco para mejorar esto, que estoy muy interesado ya de preguntarle. Bueno, la cuestión es que respecto a niños, ¿qué le pasa a los niños o qué no tienen los niños? Los niños habitualmente no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen cardiopatías, habitualmente hay algo. Obviamente los pediatras existen por algo, o sea, los niños también se ponen malos, pero no suelen tener enfermedades crónicas. Esto nos da una pista. Nosotros pensamos que el endotelio de los niños, hablando en general, está sano. Entonces, ¿por qué pensamos que la clave está en el endotelio? Bueno, el endotelio es la parte que recubre, es una capa de células que recubre internamente a los vasos sanguíneos. Sabéis que en el COVID hay muchos problemas de activación de la coagulación, trombosis, bueno, pues que puede tener mucha relación con los vasos y con esa parte que recubre internamente los vasos, se llama endotelio. Cuando tú tienes diabetes, por ejemplo, y te pasas 30 años con diabetes, pues llega un momento que se acumula el daño endotelial a lo largo de los años. Y además se acumula el deterioro del sistema inmune. Se juntan esas dos cosas para formar una especie de tormenta perfecta en contra de ti mismo y te va a impedir montar una respuesta apropiada frente al virus. Los niños no les pasa eso. ¿Por qué? Porque generalmente están sanos. Ni tienen, ni diabetes, ni hipertensión, ni fuman, ni, bueno, en general su endotelio está más sano que el de una persona mayor, ¿no? Si queréis luego entramos el por qué, en dónde está el juego del endotelio del sistema inmune en esta enfermedad, pero no me quiero extender en mi respuesta. Gracias, Jesús. No sé si te va a dar tiempo a entrar a esas profundidades del endotelio, porque el chat se está animando, Sí. como no te puedes ni imaginar, con preguntas, incluso reflexiones muy interesantes. Amparo, creo que podías añadir algo sobre este asunto. Sí. La edad y la afectación de la... Bueno, sí, hay varias cosas. Sí, la verdad es que es muy interesante lo de los niños. Menos mal, entre
entre otras cosas, que los niños no están afectados como han sido afectados los adultos. Hay varias cosas que se postulan, alteraciones, no alteraciones en la inmunidad, sino una inmadurez podría también estar en relación con esto, otro tipo de vacunas y también la falta de algunos tipos de receptores a nivel de las mucosas que hagan que los niños se infecten menos, pues porque todavía tienen una etapa madurativa. Entonces, bueno, pues nos queda mucho por estudiar y nos queda mucho por saber por qué esta enfermedad no afecta a los niños como otras, o bueno, por qué los deja en fases presintomáticas o paucisintomáticas, que es lo que hace con ellos. Vale, pero en todo caso lo que no hay duda ya entonces es que hay una relación entre, o sea, que a los niños les afecta menos, ¿no? Por lo menos en las consecuencias, Sí. sino tanto a la hora O sea, de infectarse, sino en las consecuencias, sí. ¿no? Eso está claro. Vale. A Ya, ver, y averiguaremos. en el hospital, sí. En el hospital de Salamanca no hemos tenido ningún niño que haya tenido COVID. O sea, podemos tener infección por SARS-CoV. O sea, que detectemos que alguien tiene una PCR positiva que esté infectado, pero no que desarrolle la enfermedad, que es diferente. COVID-19 significa enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, tenemos infecciones por SARS-CoV en niños, pero no tenemos enfermedad. Esa es la diferencia. Muy interesante. Dos reflexiones que dan para... La de Daniel da para una tesis doctoral. Esta se la pongo aquí a Rogelio, pero bueno, yo leo primero la de Esther y luego un poquito de la de Daniel. Esther dice, bueno, como joven investigadora y recogiendo las palabras de los ponentes, me gustaría aprovechar esta vía, bien aprovechada Esther, para incidir en el problema de la falta de estabilidad que sufrimos. Entiendo que Esther es joven e investigadora. Por otro lado, Daniel hace aquí un poquito una reflexión. Daniel, entiende que no la puedo leer entera, pero dices que hemos visto que en España la inversión en ciencia pues está en niveles de países como Estonia, Eslovenia o Portugal. Y él dice, ¿realmente tiene España capacidad para hacer grandes inversiones en ciencia? Y añade, porque también es bueno hacer autocrítica. ¿Ha estado la ciencia dormida? Lo entre comillas, esto de dormida. ¿Hemos pecado los científicos de exceso de conformismo? ¿Cómo lo ves, Rogelio? Hombre, aquí entramos en una cosa que se llama política y que no depende de los investigadores. Entramos en un terreno muy peculiar. Vamos a ver, indudablemente... Pero ojo que Daniel habla de los científicos, ¿eh? Daniel dice, ¿hemos Sí, estado no, los no. científicos dormidos? Vamos a ver, los científicos realmente tenemos una cosa que podemos autocriticarnos y es que estamos metidos en el laboratorio respondiendo a las preguntas que nos hacemos porque pensamos que es nuestra obligación y a lo mejor no participamos lo suficiente en otras actividades sociales o como puede ser la política, ¿no? Indudablemente. Pero yo también siempre hago la reflexión de que el español es un señor que cuando llega el mes de febrero o marzo y empiezan a hablar de que hay que pagar a Hacienda los tributos, pues estamos todos viendo a ver cómo escaqueamos para pagar menos. Y lamentablemente en nuestro país la investigación se financia fundamentalmente, salvo excepciones, de fundaciones privadas que tienen fondos para la investigación, se financia a través de los presupuestos generales del Estado. Y lo que es incompatible es, yo no contribuyo al Estado a través de los impuestos, pero luego quiero que se invierta en investigación en mi país. Una de dos, o tenemos un sistema en el cual las fundaciones privadas realmente tienen un sistema de mecenazgo que les permita aportar fondos a la investigación, o tenemos que rascarnos el bolsillo entre todos para poder investigar. Y eso depende de estrategias que no tienen que ver con los investigadores, sino con los políticos. Los investigadores españoles hacemos todo lo que podemos con lo poquito que tenemos e intentamos exprimir el céntimo de euro. ¿Sabes qué pasa? Que es que me ha parecido tan gráfico lo que dices al principio es que los investigadores tenemos un defecto y es que estamos dentro de nuestra investigación intentando responder a las preguntas que nos hacemos. Y es que es muy gráfico. Es decir, uno que se pasa 20 sobre 24 horas o a veces 24 sobre 24 investigando, encima no se le puede pedir que esté por la noche en las tertulias de la tele intentando además hacer pedagogía, ¿no? Que quizá habría que hacer... Seguro que hay que hacerlo, pero entiendo perfectamente lo que dices. A ver, aquí tengo dos cuestiones. Bueno, Daniel, hay una que me encanta, pero que creo que da para un spin-off aparte, porque él dice, ¿los países son ricos porque invierten en ciencia, en investigación, o invierten en investigación porque son ricos? Puf, me da que eso... Tendríamos que invitar además a alguien de la Facultad de Filosofía para que nos ayude a responder a esta pregunta, ¿no? Pero está bien tirado. Jesús, una de Ana Isabel Turrión, que yo te leo tal cual, porque yo sé que tú vas a aprovecharla y yo no la entiendo. Pero te la leo tal cual, ¿eh? Dice así. Se podría ampliar el estudio iniciado, mientras se espera la siguiente ola, en realizar comparación con problemas reumatológicos en que se reconocen trastornos inmunes que afectan a nivel pulmonar y ya se reconocen algunas de las citoquinas implicadas. La
citrulinización, perdón, de proteínas está relacionada con fumadores y existe una relación con la afectación pulmonar, endotelio en la artritis reumatoide. Yo entiendo que tú sabes lo que te pregunta Ana Isabel Turrión. Bueno, yo creo que las enfermedades reumatológicas tienen similitud con algunos de los aspectos de esta patología causada por el COVID. Me parece una reflexión muy interesante la que nos pone sobre la mesa. La oyente, no sé cómo decirlo, pero bien, yo creo que hay que tomar pistas por ejemplo, de este aspecto que nos comentan, porque, repito, no voy a entrar en detalles, pero la interacción entre el endotelio y el sistema inmune es muy importante y por ahí va la pregunta. Pero no hay que perder de vista una cosa. Bien, aprenderemos de las enfermedades reumatológicas, pero esto no es una enfermedad reumatológica. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque últimamente se está intentando aproximar el tratamiento de esta enfermedad como si fuera un lupus eritematoso. Y hay un problema, que está causada por un virus. Y mientras no eliminemos el virus, pues vamos a tener un problema, porque lo que les está ocurriendo mucho a estos pacientes es parecido a lo que ocurrió en el otro SARS y en la gripe pandémica. Yo tuve la suerte de trabajar en Toronto analizando el otro brote del SARS, el de 2003, y luego trabajar en la gripe pandémica de 2009, ¿no? Bueno, ¿qué comparten con las enfermedades reumatológicas? El COVID o el SARS-1 o la gripe pandémica. Bien, hay inflamación, pero esa inflamación está causada por un control muy pobre del virus. Es decir, esta gente no es capaz de controlar el virus. Por tanto, al final, lo que vamos a tener aquí es una inmunosupresión. No hay que despistarse por la presencia de inflamación exagerada aquí, porque lo hay, y como lo hubo en el SARS y lo ha habido en la gripe. Pero tenemos que preguntarnos por qué hay esa inflamación. Y esa inflamación viene de un fallo inmunológico de control del virus. Entonces, tenemos que empezar a trabajar también en entender, y aprovecho la pregunta para meterme en otra área, ¿no? ¿Por qué no has tenido suficiente con la pregunta? Abres la puerta. No, pero es muy importante ese aspecto y yo creo que entender esa relación, repito, entre endotelio y sistema inmune es muy importante, pero hay otro aspecto que es cómo podemos machacar el virus. Bien, pues si no hay antivirales, porque ahora mismo los antivirales que disponemos, pues vamos a decir que son subóptimos, hasta que no llegue un antiviral FETEN que nos ayude a cortar el círculo de infección, infección, pues hay un antiviral fantástico, se llama sistema inmune, ¿vale? Entonces, el sistema inmune lo podemos activar con una vacuna, ¿vale? Y como todavía no la tenemos, pues a lo mejor hay que intentar, por un lado, controlar la inflamación, pero por otro lado, dar fármacos que ayuden, por ejemplo, los linfocitos. Entonces, los linfocitos tienen la buena costumbre de matar células infectadas por virus. Y que no se nos olvide que esta gente pierde los linfocitos. Entonces, esto yo siempre lo digo últimamente, ¿no? El gran elefante que está pasando delante de nuestros ojos continuamente en el COVID se llama linfopenia. Porque la linfopenia, que significa tengo los linfocitos bajos, no es una buena noticia cuando tienes una infección vírica. Entonces, ahí tenemos oportunidades de tratamiento porque hay fármacos para controlar eso. Entonces, tenemos que combinar probablemente estrategias de control de la inflamación con intentar que no pierdan los pacientes sus linfocitos, ¿no? Entonces, ese probablemente es la próxima generación o los próximos intentos de tratamiento que están cerca y que vendrán. Obviamente, en cuanto aparezca un antiviral y una vacuna, solucionado. Pero mientras tanto tenemos que buscar otras vías y pensar en la enfermedad como un todo y combinar tratamientos para el daño endotelial, para la inflamación y para la inmunosupresión. Entonces, no me quiero extender porque, como veis, es un tema que me gusta, así que lo voy a dejar aquí. Me encanta Jesús porque lo está dejando todo lleno de clickbaits y luego ya si queréis contactáis con él en privado porque cada tema da para un montón, ¿no? Para seguir profundizando. Os voy a hacer una cosa, y ya son muchos los que os felicitan aquí por el chat, por en fin, el excelente trabajo que hacéis y además esta conversación estupenda que estáis respondiendo a un montón de preguntas. Yo, mi propia experiencia como moderador, os diré que no hay nada tan satisfactorio como hablar con gente que sabe de lo que habla. Y uno tiene esta tarde la sensación de que estoy hablando con
con verdaderos expertos en la materia y es una gozada. Hay muchas preguntas, entramos en capítulo formato breve. O sea, significa, Amparo, Jesús, Rogelio, que tenéis menos de 30 segundos para responder. Apañarosla como queráis, pero no me gustaría dejar preguntas sin responder. Venga, empiezo por... Esta yo creo que podría poner cualquiera, pero se la pongo aquí a Rogelio y Amparo, porque creo que afecta bastante a los dos, ¿no? En realidad a los tres, pero bueno. ¿En qué medida podemos colaborar, dice, los profesionales clínicos con los investigadores? Seguro que existen cauces establecidos, si podríais recordarlos, y bueno, muchas gracias por el trabajo. José Luis González. Rogelio. Pues, yo creo que vuelvo al comienzo de esta sesión. Los institutos de investigación sanitaria están creados precisamente para fomentar esa colaboración entre los investigadores clínicos y los investigadores no clínicos. Por lo tanto, lo que tenemos es que potenciar los institutos para que sean la casa de encuentro entre estos investigadores. Por ejemplo, en los institutos una cosa que hacemos es programas de intensificación del personal sanitario. Lo quiero traer aquí porque es la manera, antes decía Amparo y tiene toda la razón, trabajamos de 8 a 3 con los pacientes y luego por la tarde quieren que investiguemos. Bueno, pues los programas de intensificación consiste en que el 50% de su tiempo se dedican a investigar porque el instituto contrata a otra persona para que le sustituya ese 50% de su tiempo. Esa es una de las maneras que tenemos para que los investigadores clínicos puedan hacer investigación. Amparo. Sí, estoy de acuerdo con Rogelio, lo ha dicho muy bien, yo soy el que mejor lo puede expresar, o sea que si quieres pasamos a más preguntas para contestar. Venga, tengo una, esta para vosotros dos, para Jesús o para quien quiera de los dos. Es cierto, es una pregunta muy concreta, estas me encantan. ¿Es cierto que el virus afecta más a personas del grupo sanguíneo A? Yo esta no la había escuchado. Ahora que se abren las fronteras, ¿qué medidas de prevención aconsejarían ustedes? ¿Test en origen, medición de temperatura, cualquier otra? Jesús, Amparo. Bueno, yo a la del control de la temperatura, no, o sea, no vale para nada el control de la temperatura. ¿Por qué? Pues porque te puedes haber tomado un antiinflamatorio, un paracetamol justo en el momento antes y ya está. O sea, es que medir la temperatura no indica nada, no significa, ni nos indica que no seamos portadores, ni nos indica que no estemos transmitiendo, ni siquiera que no estemos enfermos. O sea, que es que verdaderamente lo del control de temperatura pues queda muy bien porque hay termómetros que están fenomenal, que en un milisegundo te han medido la temperatura y eso, pero pues no vale para nada. Y luego después, lo otro pues es bastante complicado, lo de poner los límites. Yo ahí ya no puedo opinar si hay que poner límites en los viajeros, si hay que poner límites en los confinamientos. Creo que eso, bueno. Pues, bueno, en realidad preguntaba que también... daba por hecho que ahora que se abren las fronteras, sí, pues que qué medidas de prevención aconsejáis, ¿no? El test en origen. Bueno, pues las medidas de prevención, claro, las medidas de prevención son las de siempre. O sea, lo que hemos dicho, importantísimo, mantener las distancias de seguridad, llevar mascarilla siempre que se esté que se coincida con personas en sitios cerrados y lavado de manos, como ya hemos dicho, importantísimo. Y bueno, pues intentar evitar aglomeraciones. ¿Y lo del virus se afecta más o no a personas del grupo sanguíneo A? ¿Qué sabemos, Jesús? Pues sabemos lo que ha publicado el New England ayer, que parece ser que sí, ¿no? Pero no me he dado tiempo a leerme el trabajo porque esto es algo de ahora mismo, vamos. Es un estudio multicéntrico en países del norte de Europa y del sur que han hecho estudios genéticos masivos y, bueno, pues se ha descubierto que efectivamente parece que el grupo A predispone a padecer COVID. Desconozco la base biológica, creo haber leído que tiene algo que ver potencialmente con los mecanismos de entrada del virus, pero mira, 10 minutos antes de empezar el seminario me estaba leyendo un poco por encima el New England, no lo he podido leer en detenimiento, pero parece ser que sí, ¿no? Habrá que leérselo. No, pero a ver, si me permites, realmente sí. Lo que parece es que en la zona en la zona del genoma en la que está el grupo sanguíneo A, el gen que codifica el grupo sanguíneo A, puede haber otros genes que serían los que estarían implicados en la regulación de la entrada del virus dentro de las células. Es decir, que lo del grupo sanguíneo A es porque pasaba por allí y entonces sale también, pero no parece que es el grupo sanguíneo como tal el responsable de la mayor incidencia de COVID. Hay que tener mucho cuidado con estos trabajos, aunque sean del New England, porque también el grupo sanguíneo 0 predispone al cáncer de colon y luego pues tú puedes tener grupo sanguíneo A o AB y puedes tener cáncer de colon. Por lo tanto, cuidado, porque te digo que en la parte final de este trabajo lo que viene a decir es que otros genes que están en esa región
pueden ser los que están implicados en la infección. Perfectamente entendido y está bien esa prevención, porque una cosa es que exista algún tipo de relación que además porcentualmente, proporcionalmente puede ser muy pequeña, y otra cosa es el titular periodístico que se obtiene de ahí, ¿eh? Hay que tener un cuidado enorme, ¿no? Como me gusta el riesgo, Jesús, me gusta mucho el riesgo, voy a leer otra de esas preguntas que no entiendo, la he leído 3 veces. Pero no la entiendo, pero me encanta porque veo el nivelazo que hay aquí, ¿no? Y ya, la última pregunta que voy a leer de aquí del chat y luego ya entramos en el capítulo de conclusiones, si os parece. Dice Isabel Portero, tenemos un test in vitro que realizamos con PBMCs circulantes del paciente que permite 2 cosas. 1, evaluar la capacidad de expansión de los cells C ante un estímulo TCR cofactor para ver nivel T-cell exhaustion, que podría ser un marcador adicional de mortalidad al contagio de linfocitos. 2, evaluar la capacidad inmunosupresora de los fármacos de forma comparada sobre el cultivo. Entre otros, lo tenemos puesto a punto para hidroxicloroquina, JAK-IN y corticoides. Tal vez se podría investigar junto con otros marcadores y como sistema de anticipación de la respuesta a fármacos inmunomoduladores. Bueno, yo creo que este tipo de test que pueden explorar la funcionalidad del sistema inmune son importantes por varias razones, ¿no? Primero para, bueno, pues explorar ese estado inmunológico que hemos hablado antes que puede determinar que tú controles o no el virus, ¿de acuerdo? Entonces eso te da pistas de si el paciente puede evolucionar bien o mal. Estos test que son funcionales, digamos, nos pueden dar una pista de cómo lo está haciendo el paciente y cómo va a evolucionar. O sea que la respuesta sí pueden ser muy útiles para, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Para hacer una especie de triaje y también predecir si el paciente va a necesitar de cuidados críticos, por ejemplo. Respecto a la respuesta o a ver cómo se responde al tratamiento o no, no sé, yo orientaría pues por otro lado, ¿no? Pensar qué probabilidades tengo de controlar el virus si tengo un defecto funcional en el sistema inmune, en los linfocitos T, concretamente. Entonces, eso probablemente me va a informar de que no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, estos test funcionales son lo que nos falta también para entender la otra pieza, que es no solo si tengo los linfocitos bajos, sino si funcionan bien o mal. Todo lo que sea avanzar por ahí, perfecto. Vale, yo creo que he entendido ya un poco la pregunta desde la respuesta. Eh, eh, por cierto, ha salido aquí, pensaba que iba a salir más veces, pero ¿qué opináis? Estamos ya fuera de tiempo, pero ¿qué opináis? ¿Qué me tenéis que decir sobre la famosa polémica de la hidroxicloroquina? ¿Hidroxicloroquina se ha comprobado algo su eficacia o no? Primero dijeron que sí, luego que no, ahora parece ser que vuelve a ser que puede ser que sí. ¿Os atrevéis a decirme algo? Yo te diría que hay que tener mucho cuidado con todas estas noticias que surgen. La hidroxicloroquina inhibe un proceso celular, intracelular, que está implicado no solamente en enfermedades infecciosas víricas, sino también bacterianas, en proliferaciones celulares. Es muy inespecífico y probablemente en algunos pacientes la hidroxicloroquina en el momento adecuado pueda tener un efecto positivo. Yo creo que en general, en global, no es un fármaco de elección para el tratamiento del COVID. Y por supuesto, en ningún caso, nunca la automedicación, pero con medicamentos tan complejos como este, de ninguna manera, ¿no? O sea, esto de riego a manta con hidroxicloroquina, para nada. Dice Eso Amparo, para Trump. dice Amparo muy seria que no. Desde arriba la veo ahí arriba. No, porque además yo estoy muy concienciada con la no automedicación, con estos fármacos sobre todo, vamos, fundamentalmente. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con todos los ensayos y con todos los estudios que se están publicando. Hay que cogerlos con pinzas, hay que analizarlos de forma muy precisa, ver todas las ramas que tienen estos estudios para poder tomar una decisión. Ahora mismo hemos pasado primero del sí a un rotundo no, ahora a una medias. Entonces, bueno, pues es verdad que se necesita todavía más estudios para esto. Una de las cosas que quería decir es que he visto también aquí en el chat que estaban preguntando por un estudio que estamos haciendo, que viene todo al hilo también lo que dice Jesús sobre los linfocitos y que se está realizando con el Instituto del Cáncer en colaboración con el ISAR, el doctor Orfao, que lleva ya muchos años trabajando en esto, y que es también sobre esto, sobre las alteraciones en la inmunidad en los pacientes con COVID, en los linfocitos. Y está teniendo bastantes avances sobre ellos que ya serán viendo, vamos.
Bueno, pues os parece, entramos en el último capítulo muy breve de conclusiones, si os parece, en el orden inverso al que os presente. Pues si nos hemos dejado algo por tratar o si queréis incidir o subrayar algo, pues Jesús, si te parece por ti empiezo. ¿Qué conclusiones crees que a día de hoy conviene subrayar? Es decir, ¿qué sabemos, qué no sabemos? Bueno, en fin, lo que tú quieras decir. Adelante. Bueno, yo lo que creo es que empiezo o termino por donde empecé. O sea, creo que, vale, a nivel, digamos, informativo o a nivel incluso asistencial hemos pasado el peor momento, pero tenemos que echar el todo por el todo ahora mismo en analizar lo que ha pasado. Y creo que todavía tenemos meses por delante de entender qué nos ha pasado por encima, porque esto nos ha pasado por encima, ¿no? Si no hacemos ese esfuerzo ahora, no llegaremos preparados a un posible segundo brote. Entonces, eso es lo que destacaría. Hay que esforzarnos mucho ahora para no sufrir luego. Pues es que es en sí mismo un titular. Hay que esforzarse mucho ahora, tenemos que esforzarnos mucho ahora para no sufrir luego, para llegar preparados a ese segundo posible brote. Amparo, fuiste la segunda en empezar y como sois tres, pues aunque vaya en orden inverso, va a ser la segunda en concluir. Me quedo en el medio. Muy bien, bueno, pues nada, bueno, agradecer a Lizal, agradecer a Alumni, pues estas plataformas de difusión, para que la verdad es que es muy enriquecedor, o sea, poder relacionarnos con la gente y poder hablar de estas cosas y sobre todo de comentar todos los ensayos clínicos o todas las investigaciones que estamos haciendo. Quiero decir antes de que termine que sin el ISAL, sin la plataforma de ensayos clínicos que tienen ellos y el servicio de hematología, vamos, o sea, habría sido totalmente imposible hacer nada en la avalancha que nos vino, sobre todo los clínicos que estuvimos ahí trabajando pues sin horas, sin días y sin nada. Es muy importante la investigación, está claro que sin ella no podemos avanzar. O sea, nosotros los que estamos tratando a los enfermos de forma directa, sin toda la investigación que hay por detrás, no tendríamos herramientas para poder curar. Entonces, creo que hay que cuidarla mucho, que cuidar mucho a todos los investigadores, tanto de la básica como de la clínica. Y bueno, y poco más. Y agradeceros a todos estas plataformas de difusión y sobre todo la prevención, tener cuidado. Pues mira, casi lo retomo por ahí, ¿eh? Lo de la prevención, tener cuidado, casi me ha recordado a Canción Triste de Hill Street, ¿no? Tener cuidado ahí fuera. Sí, un poquito. Ahora que viene el verano, que nos podemos pasar bien, pero también nos tenemos que proteger. Alguien tenía que buscar las sintonías, ¿os acordáis de aquella serie fantástica que en España se tradujo así, como Canción Triste de Hill Street, aunque en inglés tenía otra connotación, ¿no? La de la canción triste, el blues, ¿no? Rogelio, capítulo de conclusiones, ¿qué te gustaría subrayar? Bueno, a mí lo primero que me gustaría es felicitar a mis compañeros del hospital por el esfuerzo que han hecho todos estos meses. Yo creo que hay que reconocerles el esfuerzo. Yo he estado conviviendo con ellos de manera tangencial y han acabado exhaustos porque han estado mañana, tarde y noche trabajando con los pacientes. Pero también me gustaría felicitar a la población porque hemos sido capaces de quedarnos en casa y si la infección está controlada ahora, ha sido gracias al esfuerzo de nuestros compañeros del hospital y a que los demás hemos sido capaces de controlarnos y de mantenernos en casa y de evitar el contagio durante esos 2 meses que hemos pasado recluidos. Y finalmente yo creo que lo que ha dicho Jesús es absolutamente la conclusión, es decir, hay que investigar ahora para evitar la recaída. Pero yo, como ya he dicho antes, también hay otra reflexión que quiero hacer. Nunca olvidemos que hay pacientes que tienen otras enfermedades y no olvidemos a estos otros pacientes también. Es decir, es muy importante tratar, curar, investigar en el COVID, pero no olvidemos que hay muchos pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, que estos 3 meses los hemos dejado y ellos mismos se han quedado en segunda línea y tenemos que volver a traerlos a la primera línea. Por cierto, Rogelio, es que estoy abriendo aquí la página web de la IPSAL. Si yo quiero colaborar, es que sí que tenéis una campaña en marcha y quería ver el dinero exactamente. Mira, hay en este momento 13.667 euros donados para investigación, precisamente lo que hemos estado hablando aquí. Si yo quiero colaborar en la investigación con vosotros, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente se hace una donación a esa cuenta corriente, nosotros enviamos un certificado para que luego pueda desgravarse de Hacienda y el dinero que estamos recaudando lo estamos invirtiendo fundamentalmente en este momento
en el análisis de las bases de datos que se han generado en el Hospital Universitario de Salamanca y en atención primaria para entender bien cuáles son las características clínicas, la respuesta al tratamiento y qué es lo que podemos hacer en el caso de que venga una segunda oleada. Por lo tanto, cualquier ayuda va a ser bienvenida, aunque sea de €1, nosotros lo reconocemos igual. Pues ahí queda dicho, excelente trabajo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, del IBSAL, y me encanta esta campaña de recogida de donaciones, pues precisamente para eso, para investigar. Ha sido un placer enorme. Espero que los muchos asistentes, que se la atención prácticamente intacta hasta el final, y eso es muy difícil, ¿eh? En ese tipo de conversaciones en digital es muy difícil mantener la atención como vosotros la habéis mantenido, pero que sepáis que, ya lo sabéis, que el trabajo que estáis desarrollando pues genera muchísimo interés porque nos afecta a todos y todos estamos pendientes y atentos de hacer un montón de preguntas. Gracias a los participantes porque ha habido un nivelazo extraordinario en la nómina de participantes que antes decía de diferentes partes del mundo. En las preguntas que yo no entendía se ha visto claramente el nivel de nuestros participantes, ¿no? Porque he visto y hemos notado todos que se dedicaban a la investigación, han ido a hacer preguntas ahí ya muy precisas. Gracias, por supuesto, a vosotros tres, gracias a Amparo López, a Jesús Bermejo y a Rogelio González. Ha sido una gozada el trabajo que habéis hecho hoy de divulgación, no solamente el que hacéis habitualmente, sino el de hoy, el de que además entendamos, ¿no?, el trabajo exacto que realizáis. Se agradece mucho que hayáis sacado 1 hora y media para contárnoslo, que sé que no es nada fácil en vuestras agendas y con la que está cayendo. Y por supuesto, gracias a todo el equipo estupendo de Alumni, que sigue trabajando muy, muy duro, y eso lo agradezco muchísimo a todo el equipo, a Ángel, a Rosa, por supuesto a toda la junta directiva de Alumni, porque entre todos hemos cambiado el chip muy rápidamente para entender que ahora el conocimiento también se conecta a través de jornadas online como la de hoy. Así que si os gusta lo que habéis visto, que entiendo que hoy muchísimo, yo lo he disfrutado mucho, pues ya sabéis, ahí en la página web de Alumni, en el entorno de la Universidad de Salamanca, hay un montón de enlaces. También nos encontráis en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Hacemos un montón de actividades como esta que son precisamente gracias al trabajo y la aportación de los muchos socios. Ya llegamos a 35.000 personas y es una de las asociaciones de alumnos, de antiguos alumnos más importantes de España, que más y mejor está creciendo, y lo hacemos gracias a vosotros, a vuestro apoyo. Así que gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.